Hola a todos, espero que estén muy bien. Para la semana que viene vamos a estar trabajando con aldehídos y cetonas. La gracia de la práctica, van a ver que es una práctica muy sencilla, no ocupan equipo adicional más que tubos de ensayo y más adelante vamos a ver que una de las pruebas la vamos a hacer en una plaquita particular, pero este, no se ocupa cristalería ni equipo particular para esta práctica. La gracia es que de la práctica es continuar con el trabajo que estábamos haciendo la semana anterior. La semana anterior, bueno, esta semana que acaba de pasar, como ustedes saben, eh, recurrimos a un alcohol y al hipoclorito de sodio, bueno, de calcio en este caso de calcio, para oxidarlo. Entonces, dependiendo del tipo de alcohol que tenían en su incógnita, ya sea primario o secundario, así van a obtener una acetona o un aldehído. Pues bien, entonces, con ese aldehído o cetona que obtuvieron, es con el que vamos a trabajar esta semana. Entonces, recuerden llevar sus viales con el material. Vamos a recordar un par de cositas de comportamiento de aldehídos y cetonas. En este caso, la espectroscopía. Tenemos para el infrarrojo dos señales de estiramiento en la zona de los 1700, que son características de los carbonilos. Ahora, los carbonilos, dependiendo de si es un aldehído o una acetona, pues el estiramiento ocurre a frecuencias más altas o más bajas. Vean que, por ejemplo, para el butaldeído tenemos un estiramiento en 1731 en un número de onda de 1731, mientras que para su análogo, ¿verdad? La butanona, que se deja la acetona, tenemos un estiramiento de 1715. ¿Ven? Entonces aquí tenemos un rango que nos dice o nos guía, según sea el caso, si es un aldehído o una acetona en el que estamos viendo con el espectro. Y bueno, aquí ya hay otros señales interesantes que, de nuevo, el estiramiento del carbono hidrógeno del aldehído, casualmente, este que termina acá, es particular. Vean la diferencia clara. Aquí no hay estiramiento del CH, porque todos los carbonos están enlazados a otro carbono. El estiramiento que se ve aquí de CH es un CH diferente, ¿verdad? Es un CH de los metilos o metilenos o metinos. Mientras que este estiramiento corresponde al aldehído en sí, al hidrógeno que está ligado directamente al carbono del carbonilo. En resonancia magnética, la forma más fácil de reconocer un aldehído es irse a campo bajo y reconocer que cerca de entre 9,5 y 10 hay una señal solita que no tiene, este, no va a tener
eh, compañeros, que va a ser la señal de nuevo del protón que está ligado directamente al carbono del carbonilo. Eh, el hidrógeno realmente hace una J, lo que llamamos J en espectroscopía, un acoplamiento de tres pasos. Vean que, por ejemplo, con el etanal tenemos el hidrógeno, el hidrógeno alfa al carbonilo y tenemos un enlace, dos enlaces y tres enlaces para el hidrógeno más cercano, para el vecino. Si tenemos un equipo de muy alta resolución, probablemente podemos ver esa J3, pero no es tan común apreciarla. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que les pongo, aquí sí se ve el cuarteto que está desdoblando la señal. Aquí este ejemplo es un monstrillo. Este es el beta carotenal. Vean que es un aldehído. Y lo que les trae aquí es el resonancia magnética, protónico. Y lo que quiero que se lleven para la casa es que no importa qué tan complejo sea la molécula, siempre va a distinguirse por la señal entre 9,5 y 10 que me dice que es un aldehído. ¿Lo ven? Este corresponde a este protón que estamos aquí marcando en 21. Entonces, ven, no importa qué tan complejo sea su espectro, el resto de su espectro, esta señal va a decirnos si lo que tenemos es un aldehído. Y es una forma muy sencilla de distinguir si estamos viendo carbonilos, si tenemos aldehídos o cetonas. Si no está presente esta señal, en 9 medio 10 partes por millón. Perdón. Si no está presente, lo que tenemos es una acetona. Bien, esta parte es una, nos vamos a adelantar, por decirlo así, un segundo y vamos a hablar de el comportamiento reactivo de los carbonilos frente a alcoholes. Y es que ese comportamiento va a ser importante cuando estemos estudiando azúcares. Entonces, si ustedes tienen un aldehído o una acetona, el carbonilo reacciona de tal manera que, aquí me estoy adelantando un poquito, reacciona de tal manera que los grupos R, tanto el hidrógeno como los carbonos que están rodeando un carbonilo en una acetona o el protón y el carbono que está, el grupo R, que está rodeando o que está en alfa al carbonilo, son malos grupos salientes. Entonces, generalmente los eh, aldehídos y cetonas lo que hacen son reacciones de adición. Entonces pueden ver aquí cómo un aldehído, por ejemplo, adiciona
o de aquí se ve mecanísticamente cómo puede adicionar un alcohol. Aquí hay que recordar que debido a la diferencia de potencial de polaridad entre el carbono y el oxígeno que estamos formando con el carbonilo, el carbono está parcialmente positivo y el oxígeno está parcialmente negativo. Entonces, es un buen punto. El carbono, como está parcialmente positivo, es un buen punto para un ataque de el alcohol. Entonces, si yo solo en aldehídos y cetonas hago reacciones de adición, porque tenemos malos grupos salientes, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que el aldehído, por ejemplo, en este caso, va a incorporar el metanol a su estructura. Y lo que va a formar es lo que llamamos en primera instancia un hemiacetal. Ya aquí la estructura del alcohol incorporada al carbonilo. ¿No ven? Pero resulta que ese hemiacetal todavía tiene un punto de reacción y entonces todavía puede incorporar otra molécula de alcohol. Y eso es lo que sucede. Incorporamos una segunda molécula de alcohol y entonces formamos lo que llamamos un acetal. Y esto es lo que pasa con los azúcares. Este es el caso de la glucosa. En la glucosa lo que tenemos es un hemiacetal, pero la glucosa, entonces, si es un hemiacetal, todavía tiene la posibilidad de reaccionar y de adicionar un alcohol, una molécula de alcohol, y ya formar un acetal, que ya no es reactivo. Y entonces ahí es donde vamos a un principio o un término que conocemos como azúcares reductores y no reductores. Los azúcares reductores son capaces de estar en equilibrio con su forma de aldehído y entonces, y lo que estamos formando es un acetal, cuando formamos la silla, un hemiacetal, y entonces todavía tiene capacidad de reacción. Y entonces, como todavía tiene capacidades de reacción, entonces le llamamos que es un azúcar reductor. ¿Por qué reductor? Porque es capaz de reducir metales, de actuar como agente reductor. Los acetales, por otro lado, ya no tienen capacidad de reacción y entonces son azúcares no reductores. Ven, aquí hay un ejemplo de cómo de cómo pasamos de cobre 2 a cobre 1 en presencia de una glucosa, porque la glucosa es un, está en forma hemiacetal, es decir, es un azúcar reductor y entonces reacciona frente al cobre. Aquí algo rápido de nomenclatura de aldehídos. Cuando veamos un aldehído que está enlazado directamente a un anillo, o sea, está fuera del anillo, entonces eso le nombramos como carbaldehído. Ahora, si el grupo carbonilo está dentro de la molécula, tenemos que saber decir si este es
el sustituyente más oxidado, es decir, el que tiene más prioridad. Si el grupo carbonilo tiene prioridad frente a otros, vamos a decir, vamos a decir que tenemos una, en la terminación, como ustedes lo, se lo imaginan, va a ser como cetona, ona, o aldehído, un al, termina en al, octanodial, octanodiona, una acetona, octanodial, un carbonilo, aldehído, y aquí el aldehído es el que tiene la mayor prioridad. Si no tiene la prioridad, entonces se nombran como grupo formil u oxo. Ven, por ejemplo, en este ejemplo L, tenemos un etoxifenil 3 oxo. Quiere decir que aquí tenemos un carbonilo en el carbono 3, pero no es el grupo principal. Algunas reacciones que pueden ocurrir en un carbonilo, tenemos reacciones de reducción con el clásico hidruro de sodio. Tenemos hidrogenación catalítica también. Tenemos reducciones frente a metales y otro tipo de reducciones en presencia de aminas. Los aldehídos, como, bueno, como ya vimos, las cetonas tienen una capacidad de reacción más limitada. Una vez que por ejemplo, con el alcohol que ustedes tienen, una vez que tenemos un alcohol secundario y lo oxidamos a una acetona. Si tenemos un alcohol primario, la historia cambia porque lo oxidamos y dependiendo del potencial redox de la gente que estemos usando, podemos pasar primero al aldehído y después, si tiene suficiente capacidad de oxidación, lo vamos a pasar a un ácido carboxílico. Entonces, esto quiere decir que el alcohol primario se convierte en un aldehído y el aldehído todavía tiene capacidad de reducción, de oxidorreducción. Y entonces, como ya vimos, algunos metales se utilizan, o los metales son los que se utilizan mayormente para lograr este tipo de reacciones. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Plata metálica, que lo vamos a usar después en azúcares también. Ácido crómico, el cromo es el, el estándar. Aquí hay algunas cosas extra de qué podemos hacer para obtener carbonilos. Este que es clásico, que es también con cromo, para pasar de alcoholes eh, a una especie oxidada.
Aquí está la diferencia entre la oxidación del alcohol primario con el alcohol secundario. Permanganato, entonces ven, todos estos metales sirven para eh, hacer oxidación. ¿Cuál es el problema? El problema ya lo vimos la vez pasada, que es una vez que yo hice la oxidación, ¿qué hago con este montón de desechos? Porque necesito desechar manganeso, necesito desechar osmio, necesito desechar cromo, necesito desechar plata, necesito tratar zinc. Entonces, eso se convierte en un problema. No es la oxidación que hicimos en el laboratorio, se considera verde porque los desechos vean que pudimos tratarlos fácilmente, que son básicamente iones calcio. Esto es lo que ya les mencioné, debido a que los grupos R de los aldehídos y cetonas no son buenos grupos salientes, entonces lo que hacemos es, cuando tenemos un ataque nucleofílico, lo que hacemos es eh, atacar el carbono, que está parcialmente positivo por causa del doble enlace del oxígeno, y en lugar de el grupo R o el hidrógeno salir, se queda en la molécula y lo que forma es un intermediario tetraédrico y una adición. A diferencia de otros carbonilos u otras especies que tienen o que forman buenos grupos salientes, que lo que se hace es como una sustitución. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer en la práctica? En la práctica, lo primero que van a hacer es tomar un medio mililitro. Básicamente tuvieron que haber obtenido unos 2 mililitros al final de la práctica anterior. Van a tomar medio mililitro y van a montar un equipo mini de ebullición. Ya esto ustedes lo hicieron en Orgánica 1. Entonces aquí nada más les pongo el dibujillo para que se acuerden o una foto para que se acuerden cómo se instalaba el equipo. Eso es en lo que más se dura. Entonces sugiero eh, salir de esto primero para que no se les vaya el tiempo. Entonces vamos a tomar el índice de refracción de la incógnita y el punto de ebullición. Si ya tomaron el índice de refracción la sesión pasada, pues del producto, pues ya siguen, ya no es necesario tomarla otra vez. El punto de ebullición, como les decía, vamos a montar un equipo mini. Recuerden que el bulbo del termómetro tiene que estar como a medio centímetro por encima de del líquido. El líquido tiene que estar completamente rodeado de arena en el baño. El termómetro no puede pegar con las paredes del tubo de ensayo. ¿Qué otros cuidados teníamos que tener? Obviamente revisen que el termómetro, con lo que ya ustedes eh, sospechan, sí, más o menos sospechan que tienen la incógnita, asegúrense que el termómetro alcanza esas temperaturas. Los alcoholes que teníamos son alcoholes sencillos, entonces es de esperar que los puntos de ebullición de sus productos oxidados sea también baja. Aquí hay algunas correcciones, y esto ustedes lo saben, ya había algunas correcciones en las libretas de la semana anterior para el índice de refracción, por lo menos. Para esta sesión sí vamos a ocupar eh, la presión y la temperatura del laboratorio.
Recuerden que para el índice de refracción, la temperatura se las está dando el equipo. Entonces, depende no de qué tan frío o caliente esté la, la habitación donde están haciendo la medición, sino qué tan frío o caliente está el prisma, si están pasando agua, si no están pasando agua, si está muy fría el agua. Y entonces el equipo es el que les va a dar el valor de temperatura al que están midiendo el índice de refracción. Recuerden utilizar unos núcleos de ebullición, un par de pedacitos ahí de núcleos de ebullición y tienen poco material. Entonces yo recomiendo que una vez que terminen con el punto de ebullición, guarden lo que les quedó ahí en el tubo de ensayo por si ocupan algunas gotillas para hacer alguna prueba adicional. ¿De acuerdo? Las reacciones que vamos a hacer, entonces, son reacciones para demostrar si tenemos o no carbonilos y cómo los distingo entre ellos. Cómo distingo entre una acetona o eh, un acetona, un aldehído. Y todas estas pruebas son pruebas al tubo de ensayo, son rápidas y son fáciles eh, de interpretar y me ayudan porque me dan información adicional. Entonces lo que vamos a hacer es tomar algunas gotillas del producto que obtuvimos y vamos a hacerle estas pruebas. La primera prueba que hacemos es Tollens, solo si sospechamos. Tollens es útil solo si sospechamos que tenemos un aldehído. O bueno, se puede hacer para demostrar que tenemos una acetona si nos da negativa. Tollens se basa en el principio que estábamos viendo antes, que es el de oxidación, reducción de los aldehídos. Los aldehídos son capaces de pasar de la plata iónica a plata metálica. Y entonces lo que forma en el tubo de ensayo, cuando el tubo de ensayo está limpio, son lo que llamamos espejos de plata. Entonces así más o menos se ve positivo, así se ve negativo. Luego tenemos la prueba del bisulfito, que es una prueba clásica. Todos los carbonilos van a dar positiva para bisulfito. Y esta es una adición, perdón, una reacción de adición clásica para un carbonilo. Y entonces lo que formamos es un aducto de color blanco. Ahora, dependiendo de si su carbonilo es muy soluble en agua o no, esta disolución de bisulfito de sodio está hecha en medio aquoso. Entonces puede ser que no necesariamente eh, logremos una sola fase entre la disolución acuosa del bisulfito y la incógnita. Entonces, para asegurarnos, lo que vamos a hacer es agregar unas gotas de etanol o de metanol para que nos sirva eh, de transferencia. Ya usualmente lo que sucede es que al principio les da negativa la prueba, pero ustedes saben que los carbonilos tienen que dar positivo y ya les echan las gotillas de metanol o de etanol y ya les precipita. Eso es no porque la prueba de negativa, sino porque no se están conectando las dos fases. Ya de pronto su incógnita es menos soluble en agua, entonces ya no es no le hace tanta gracia. Vamos a hacer ensayos de el ensayo de iodoformo.
Aquí están las diferentes, ¿cómo se va a ver? ¿No? ¿Cómo se debería ver un resultado positivo, un resultado negativo? Vea que lo que formamos es un precipitado. Aquí está más o menos en qué se basa. Y vamos a hacer un ensayo. Ah, bueno, yo formo, da positivo para carbonilos eh, que son eh, metílicos. Entonces, solo los carbonilos que tienen un CH3 alfa al carbonilo son los que van a dar positivo. ¿De acuerdo? Todos los demás darán negativo. Entonces, solo, de nuevo, solo cetonas metílicas, por ejemplo, van a dar positivas para, o solo si tenemos, o sospechamos que tenemos un metilo directamente ligado al carbonilo, es que vamos a tener una reacción positiva para iodoformo. Y vamos a utilizar una prueba que es positiva para todos los carbonilos también. Es como el bisulfito, es una reacción de adición. Y es el ensayo que se conoce como 2,4-DNP o 2,4-dinitrofenilhidracina, que es muy bonito porque tiene colores interesantes, pero los productos que genera son un poco tóxicos. Entonces, para eliminar problemas de no solo de desecho y no gastar reactivos de forma excesiva, entonces lo vamos a hacer en una placa de 96 pocos. Vamos a hacer el ensayo en microescala y lo que vamos a hacer es que le voy a pedir a los asistentes que nos ayuden en montar en los pozos los reactivos que se requieren para la prueba. Y los estudiantes, esto lo vamos a hacer nada más con goteros, unas cuantas gotas es lo que se ocupa. Cada pocillo de esos eh, ah, sostiene unos 300 microlitros. Y luego el asistente va a pasar y el estudiante lo que va a poner es la gotilla de la incógnita en el pozo. Nada más recuerden aquí anotar, las placas vienen todas de esta forma, con letras para distinguir filas y con números para distinguir columnas. Entonces, nada más anoten en sus libretas cuál es el número de pocillo donde pusieron su incógnito. Recuérdenle también a los asistentes, porfa, que les eh, agreguen algún pocillo, agreguen un reactivo que se espera que dé negativo, puede ser acetato de etilo, la mismo, los mismos ingredientes más, acetato de etilo en lugar de la incógnita, y uno que dé, que sepamos que dé positivo. Generalmente Willy tiene frasquitos con ya algunos estándares. Entonces podemos usar algún carbonilo que sepamos que va a dar positivo para que tengan el patrón, el control positivo y negativo. Eh, hay bastante campo en la placa, entonces si gustan incluso pueden hacer algunos de los patrones que están ahí.
para que vean cómo se ve. Este es más o menos el mecanismo. Lo que se forma es un complejo de color. Por eso es muy bonito, porque es muy visual. Y lo que vamos a ver son, dependiendo de lo conjugado, que sea el aducto con el carbonilo, así vamos a obtener colores distintos entre amarillos y rojos. Y el último ensayo que vamos a hacer es, eh, vamos a poner hidroxilamina frente a los carbonilos para ver cómo se comportan. Resulta que la hidroxilamina frente a un carbonilo, en este caso una acetona, produce un aducto que se ve como así, más ácido clorhídrico. Entonces, dependiendo, esto se llama un oxima, y dependiendo del carbonilo, así vamos a tener colores distintos, porque lo que se hace es usar el clorhidrato de hidroxilamina en presencia de lo que se llama un indicador universal de Vogel. El indicador universal de Vogel es más o menos el equivalente. ¿Han visto las tiritas de pH universal que traen muchos colorcillos? Bueno, el indicador es el equivalente, pero en líquido. Entonces, dependiendo del pH, así se nos van a poner, así va, se nos va a poner o va a avivar el indicador. Entonces, si hay liberación de HCl, el pH baja y entonces tenemos pHs entre 1 y 5, que son tonos entre naranjas y rojos. Entonces, se agregan el clorhidrato de hidroxilamina con el indicador universal y les da rojos, naranjas. Entonces, saben que están en la presencia de un carbonilo porque se les está formando un oxima. Si no hay formación de oxima, la prueba es negativa y lo que obtienes son pHs neutros o pHs altos, que son otra gama de colores. Y listo. Con respecto a el póster, recuerden que los resultados de la sesión anterior y los de esta son los que van incluidos en el póster. Y este semestre no vamos a tener que imprimirlo. Voy a poner las consideraciones en mediación, eh, quizás más tarde porque está en mantenimiento ahorita de 6 a 6, pero apenas pueda, vamos a poner las consideraciones de lo que vamos a hacer en la dinámica, pero vean que esta dinámica es hasta mucho después del receso, entonces no hay prisa. Nada más lo importante, lo que necesito que se lleven es que no, para este semestre vamos a hacer algo un poquito distinto y no vamos a necesitar imprimir este, los pósters. ¿De acuerdo? Listo, muchas gracias y nos vemos en el laboratorio.